Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Escapa, la tienda líder de ciclismo en España. Bienvenidos a Escapa Podcast, tu podcast de ciclismo. Presenta Joan Prats. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Escapa Podcast. Bueno, se acerca el Tour de Francia y hemos vivido un mini tour en este Criterium Dauphiné que acababa ayer con victoria aplastante de Tadej Pogačar. Es verdad que después de la crono del miércoles teníamos ciertas dudas con ese cuarto lugar, con esa victoria muy buena de Remco Evenepoel, con ese buen tiempo de Jonas Vingegaard. Ahí quedarán, ¿no? Esos rumores de que en el UAE no estaban demasiado contentos, ¿no? Con la Colnago de crono de esta temporada. Y bueno, llegó la primera etapa de montaña de las tres que veníamos advirtiendo: viernes, sábado, domingo como grandes días de montaña en Criterium Dauphiné. Y el primer día, el viernes, con ese final en Combluch, pues dejó claro que a día de hoy Tadej Pogačar está a años luz del resto. Es verdad que es una semana que ahora repasaremos declaraciones de todos los protagonistas, repasaremos las declaraciones de Vingegaard y compañía, pero es una semana que nos deja la sensación de que Pogačar está muy lejos del resto. Y es cierto que podíamos pensar que Jonas Vingegaard pues iba a plantear guerra. Yo mismo escribí el miércoles que, bueno, realmente siempre que Vingegaard le ha sacado tiempo, ¿no? En cronos a Pogačar, las cronos no acostumbran a engañar. Eso se había traducido normalmente en una lucha cuerpo a cuerpo, incluso con victorias, ¿no? de Vingegaard en los últimos años en el Tour de Francia, pero lo que hemos visto en Criterium Dauphiné cuando se ha alzado la carretera es que a día de hoy Pogačar está muy por encima del resto. Hay un detalle que para mí es significativo, que habla, yo creo que muy bien, de la preparación de Vingegaard al Tour de Francia y en este caso a Criterium del Dauphiné. Tiempos en Combluch del 2023 y 2025, cuando lo subieron en aquella ocasión en el Tour de Francia. Vingegaard está en los mismos números, poco por debajo en los números tanto de tiempo como de vatios que en 2023. Por lo tanto, él se ha preparado para recuperar números que le hicieron campeón del Tour de Francia. Yo creo que eso es hacer un buen trabajo por parte del danés, de cara al Visma, decir, bueno, referencia para ganar el Tour, volver a mover los mismos números del 2023, sin la caída que hubo en la Chulia en el 2024, y por lo tanto estar fantástico. Todos esos rumores que se venían diciendo de que Jonas Vingegaard estaba muy fuerte y que había vuelto a recuperar las sensaciones, no solamente parece que salían desde su propio equipo, sino que eran sensaciones que había en el pelotón, ¿no? En esta carrera, yo creo que se han cumplido. Vingegaard está muy bien. Aquí el que está a otro nivel estratosférico es Tadej Pogačar. Tadej Pogačar, que, pensad un detalle, rebaja en casi 2 minutos su tiempo en Combluch, el día que yo creo que más se esforzó, posiblemente también picado por la crono del miércoles, quiso dar un golpe encima de la mesa, siendo valiente, atacando de lejos, porque también lo hizo el sábado, pero lo del viernes es para mí el gran día estratosférico, y ahí baja en Combluch casi 2 minutos en la misma subida la referencia del tiempo hace 2 años. Por lo tanto, el que está mucho mejor que hace 2 años es Tadej Pogačar. Es una barbaridad. En 2 años de diferencia, 2 minutos menos en la subida. Entonces, claro, tienes lo que tienes, ¿no? Un resultado apabullante el día que fue al 100%. El sábado él mismo dijo que al final pues se dejó ir un poco y que no quería reventar. Y literalmente ayer, ¿no? En la victoria de Lenny Martínez, pues no le dio la gana de ganar la etapa al bueno de Tadej Pogačar. Es verdad que queda un tiempo para el Tour, es verdad que siempre se ha dicho que si en Dauphiné te quedas un poco justo, te quedan 3 semanitas más o menos para afinar para el Tour de Francia, pero bueno, a día de hoy se antoja difícil pensar que si no hay ningún percance, que esperemos que no, simplemente si hablamos de piernas, de fuerza, porque después está la táctica, se hace difícil pensar que Tadej Pogačar pueda ser derrotado en el Tour de Francia 2025. Tácticamente, bueno, es verdad que UAE es su punto débil como equipo. Visma ha demostrado que ahí es mucho mejor equipo. En el mismo Giro de Italia lo demostró con Simon Yates. Pero también es verdad que donde Visma consiguió derrotar a Pogačar en la táctica hace unos años, UAE tiene mucho mejor equipo que en ese momento. Solo hay que ver cómo está Narváez
y qué aproximaciones al ataque de Pogačar le hace la bestia de Narváez, súper explosivo, ¿no? El viernes lo pudimos ver, pero si no está Sivakov, que lo hace mucho más a ritmo, que creo que es como le va mejor a Pogačar, y realmente pues hace un destrozo tremendo en el pelotón, ¿no? Sensaciones que no deben de ser definitivas, pero que han sido apabullantes. Pogačar ya tiene también en su palmarés Criterium Dauphiné y se quedan 99 victorias. Está a punto de conseguir la 100. Hay quien piensa que no la quiso conseguir ayer por aquello de conseguir esa gran victoria, esa 100 victoria, ¿no? Esa victoria número 100 en el Tour de Francia y celebrarlo por todo lo alto, incluso hasta en la primera semana. El extraterrestre, la bestia, el mejor de la historia para muchos ya a estas alturas, que ha hecho una advertencia en Criterium du Dauphiné importante de cara a sus rivales, que van a tener que apretar y mejorar muchísimo, inventarse todo tipo de situaciones de carrera muy originales y muy diferentes para doblegar a este ciclista que lo mejor que tiene es que disfruta como nadie encima de la bicicleta. Empezamos una semana más, Escapa Podcast. ¿Todo el día chupando rueda? Este es tu podcast, Escapa Podcast. Esta semana, en ascenso y en descenso... Bueno, pues ascenso de esta semana. Ahora repasaremos, clasificación de Criterium Dauphiné, etcétera, pero sí que me quiero fijar en la figura de un ciclista que creo que ha dado un paso definitivo en su carrera, y en este Criterium de Dauphiné lo hemos visto claramente con un tercer lugar subiendo al podio. Me estoy hablando de Florian Lipovic, que fue, después de Pogačar y de Vingegaard, y no muy lejos de Vingegaard, que son palabras mayores, pues el ciclista más fuerte por delante de Remco Evenepoel. Le sacó ese puesto, ese tercer lugar a Remco Evenepoel, y Lipovic que no hace más que seguir ascendiendo en esta carrera, ¿no?, hacia ser un ciclista muy fiable en grandes vueltas y un ciclista muy protagonista. Está claro que en Red Bull Bora tienen grandes esperanzas con él, tiene ya 24 años, ha llegado en un estado de forma tremendo al Criterium do Dauphiné. Es verdad que hay ese run, ese rumor que decía que Red Bull no lo iba a llevar al Tour, que estaba previsto que fuera la baza para la Vuelta Ciclista a España, y que viendo el rendimiento que tiene en Dauphiné y teniendo en cuenta la situación de Roglic, pues que recordad, no ha ido a Suiza, ahora hablaremos de ello, pues lo van a llevar al Tour, y no me extraña que lo vayan a llevar al Tour de Francia y que pueda hacer una muy buena actuación. Creo que es un ciclista que va a dar mucho juego, y vamos a ver si no es uno de los ciclistas que se va a meter en esa lista, ¿no? En esa segunda lista, ¿no? que están llamados a quizá dar el salto en un momento determinado. Y el descenso muy rápido, es un detalle, ¿eh? En la etapa del sábado, Tadej Pogačar, después del descenso de la Croix de Fer, dijo que le habían atacado los Visma en el descenso y que así es el ciclismo moderno y que eso no le había gustado. A mí no me ha gustado que Pogačar hiciera esas declaraciones, no las entendí, sinceramente. Me han sorprendido, porque Tadej Pogačar es una persona que entiende las carreras mejor que nadie, que entiende la batalla mejor que nadie. Solo hay que ver los gestos con todos sus compañeros, cómo se saluda con todos sus rivales, el cariño que le tienen todos sus rivales por su carácter, ¿no? Por lo majo que es un tipo muy simpático y que lo trata en el cara a cara, lo sabe perfectamente, que es un muy buen tipo. Y a partir de aquí, es verdad que, bueno, la táctica de atacar en descensos ha pasado toda la vida en el ciclismo. No es de ciclismo moderno, ha pasado toda la vida, todo lo contrario. Es de ciclismo clásico. Y es una opción como cualquier otra, aprovechar el punto flaco de un ciclista que quizá es el descenso. No creo que este sea el principal punto flaco de Pogačar. Sí que es cierto que quizá hay bastantes, ¿no?, entre luchadores por grandes vueltas mejores bajadores que él, pero ni mucho menos tiene un problema ahí, ¿no?, en esos descensos. Pero bueno, Visma lo tenía que intentar, lo intentó, y ahí no le vamos a comprar la película y esas declaraciones a Pogačar. Esta semana da el hachazo. Hachazo, el que ha dado en toda su carrera deportiva Romain Bardet, que ahora sí definitivamente se ha retirado. Ya lo anunció hace un año, que lo dejaba en Dauphiné. Ha intentado esa última victoria metiéndose en las escapadas como ha podido, pero Pogačar lo impidió, así de claro. Una carrera preciosa y que se cierra con 4 etapas del Tour de Francia, la del 2015, 16, 17 y 24, un maillot de la montaña del Tour de Francia en el 2019, un segundo lugar en el Tour de Francia, el podium de 2016, muy valorado por los franceses, la general del Tour de los Alpes del 22, una etapa de la Vuelta Ciclista a España en el 21, la general del Tour de Alén en el 13, un segundo lugar en los Campeonatos del Mundo del 18 donde ganó Alejandro Valverde,
una victoria en la general de la Drôme Classic, la Fon Ardèche Classic del 18, un segundo lugar en el Dauphiné del 16, un segundo lugar en la Lieja del 24, muy valorada también, y una etapa en el Dauphiné en el 2015. Muchos años de carrera, 11 victorias, 18 participaciones en grandes vueltas, 24 participaciones en clásicas, 34 años, lo deja con un nivel altísimo y, ojo, se pasa a ser comentarista televisivo porque va a ir en una de las motos de la televisión en el Tour de Francia. De momento va a estar vinculado un poco al estilo Contador. Veremos cuál es su futuro. Un buen tipo. Y esa generación, ¿no?, de los Pinot, de los Bardet, que se va apagando poquito a poco. Y el que fue en su día una de las esperanzas francesas, que dice adiós y lo ha hecho con honores. ¿Todo el día chupando rueda? Este es tu podcast, Escapa Podcast. Porque te gusta mirar la vida encima de una bicicleta, te mereces la bici de tus sueños al mejor precio. Escapa, un mundo de bicicletas. Hazte con todo tipo de bicis, accesorios, rodillos, vestuario, el mejor servicio y atención siempre con los mejores profesionales, las mejores marcas y los mejores accesorios en nuestras tiendas en Sabadell, Girona, Barcelona, Madrid, Tarragona y Castelló, y también en biciescapa.com, con servicio de entrega en 24-48 horas. La mayor exposición de bicicletas eléctricas del mercado, más de 1000 bicicletas en stock. Un mundo de bicicletas en Escapa. Bueno, vamos a repasar noticias como siempre hacemos antes de la tertulia, que evidentemente va a tener el Dauphiné como protagonista, Tadej Pogačar, Vingegaard y todas las conclusiones que podamos haber sacado. Una general que acababa con Pogačar evidentemente como líder, con una ventaja cómoda de 59 segundos sobre Jonas Vingegaard, y esa sensación, como decíamos al principio, de que si hubiera querido más, la hubiera tenido, ¿no? Se ha hecho lo que él ha querido, una auténtica barbaridad. Lipovic tercero a 2.38. Remco Evenepoel cuarto. Ahora repasaremos declaraciones de Remco Evenepoel, que se le vio evidentemente muy fuerte en la crono del miércoles, y en la montaña muy lejos de Pogačar y de Vingegaard. Él dice que está mejor que el año pasado y un poco más cerca de ellos, pero a día de hoy la diferencia es abismal. Seguramente porque Pogačar pues está, como decíamos antes, ¿no?, lo dicen los propios datos de tiempo, mejor que nunca en toda su carrera deportiva este año, y que Vingegaard está a su máximo nivel, que es el nivel pues del 2023-2022, ¿no? El año pasado no estaba quizá a ese nivel. Claro, Remco Evenepoel habrá subido un escalón, pero es que los otros dos están 3 o 4 escalones por encima. Johannes en quinto, muy bien el de 1X, el escalador noruego, va a dar juego en el Tour 1X. Jorgensen sexto, ganó un puesto el último día. Enric Mas ha acabado séptimo. Dice que, bueno, ha acabado a 7.57 de Pogačar, está lejísimos, evidentemente. De la crono Movistar no salió contento. La mejor noticia, ahora hablaremos, es Romeo y su victoria de etapa. Pero es cierto que Enric Mas, bueno, lo maquilló un poco con esa escapada del último día, lo hizo bastante bien. Yo creo que tenía como preparación en el Dauphiné pensando en el Tour. Objetivo cumplido, acaba séptimo, está bien, puntos interesantes para Movistar. Vamos a ver qué tal le sale la general del Tour, veremos. A mí se me ocurren bastantes ciclistas que van a estar por encima. Paul Seixas, octavo, a 8.25, impresionante. Es verdad que el último día tuvo una caída y perdió 2 puestos y se le cruzó un poco el tema, pero lo de este chaval es brutal, Tiene el del Decathlon AG2R, 18 añitos, primer año sub-23, y está corriendo con los mejores. Es verdad que le he escuchado algunas declaraciones esta semana donde comentaba que, bueno, por fin sé lo que es correr con los mejores, ¿no? Pogačar, Vingegaard, y decía, madre mía, qué ritmo tienen, ¿no? Qué rápido van, pero aún así Paul Seixas está a un nivel, para tener 18 años, muy, muy alto. Muy alto. Y que esté ya corriendo en profesionales y acabando en un top 10 de una prueba de tanto nivel como el Dauphiné, me parece que es un detalle tremendo de este ciclista, que apunta a muy buenas maneras y que vamos a seguir de muy de cerca. El Decathlon lo ha fichado hasta 2027. De hecho, viene del equipo de categorías inferiores y vamos a ver hasta dónde llega. Porque apunta a ser un vueltómano completísimo. Carlos Rodríguez, noveno. Ahora repasaremos alguna declaración suya diciendo que no ha estado muy satisfecho, etcétera. Yo creo que el noveno lugar, viendo el cartel de este Dauphiné, no es tan malo.
Claro, acabas a 9 minutos de Pogačar, es una distancia sideral. Seguramente de cara al Tour todos esperamos que Carlos esté un poquito mejor. Vamos a ver, ¿no? Es un gran fondista, las 3 semanas se le dan bastante mejor que una semana. Yo, a diferencia de todo el mundo, no hago una valoración tan negativa de Carlos Rodríguez, de este Dauphiné. Y después Guillem Martín ha acabado 10º. Buen lugar para él, por delante de Buchmann, Bentalet, Kuss, Jegat, una de las sorpresas, el francés del Energy, de Mathieu Rondel, del Tudor, también lo ha hecho muy bien el francés, acabando 15º. Y bueno, a grandes rasgos, estas son las posiciones importantes. El mayor por puntos para Pogačar, la montaña para Bruno Armirail, que se la sacó desde la fuga a Pogačar el último día, con 36 puntos por los 33 de Pogačar. Mejor joven Lipovic por delante de Benepul y de Seixas, y mejor equipo el Visma por delante de Caldoni. Bahrein, UAE acababa 5º, Movistar 6º, justo por detrás de él. A destacar de todo lo que pasaba esta semana, hombre, pues yo creo que la victoria de Romeo, ¿no? La etapa número 3 en el Charentonat, una etapa de 207 kilómetros y que seleccionaba muy bien Romeo desde la escapada por delante de Harold Tejada, de Luis Barré, del Intermarché. Ese día también ahí Lipovic se colaba por ahí con buen rendimiento, y la verdad es que Romeo es un ciclista impresionante. A mí lo que más me gusta de Romeo, que es verdad que después en la crono quizá esperábamos un poquito más, ¿no? Porque sabemos que es su especialidad, pero no pasa nada. Yo creo que se le tiene que excusar, está en edad de que aún no esté a ese nivel y vamos a ver hasta dónde llega, ¿no? Porque da la sensación de ser un ciclista que va a hacer grandes cosas en el futuro, Iván Romeo. Como decía, a mí lo que más me gusta, lo comenté con vosotros en el grupo de Telegram, que por cierto, si os queréis adherir, Biciescapa Podcast, ahí estamos comentando cada día la actualidad ciclista y las carreras en directo con todos los oyentes. Lo comenté, ¿no? Que lo que me gusta es que selecciona muy bien el momento del ataque, ¿no? Es un ciclista que cuando dice es este el momento, tienes instinto, ¿no? Aquello de la fuga que decía Chente, Romeo sabe hacerlo, y no es nada sencillo cuando eres un ciclista tan joven, donde la emoción te puede, ¿no? Siempre agradecido en sus palabras, siempre muy humilde, es un chico que es estupendo. En Movistar están encantados con él. Ayer le hicieron trabajar para Enric Mas, hizo un trabajazo en la fuga. Bueno, creo que es un ciclista que es un regalo para el ciclismo español. En otros tiempos, en grandes vueltas con más crono, nos estaríamos planteando hasta dónde puede llegar. Yo creo que sería evidente, pero evidentemente con las cronos actuales creo que va a ser imposible que luche nunca por una gran vuelta, pero ya veremos hasta dónde llega, porque está claro que cada vez sube mejor. Bueno, declaraciones post Criterium du Dauphiné. Para empezar, Pogačar ayer decía muchas cosas positivas, todas las negativas vamos a convertirlas en positivas. Tío optimista, Tadej Pogačar. Dice así que todo bien. Decía y explicaba que ahora vamos a un campamento de altitud de Nisola 2000, luego unos días en casa y al Tour de Francia. Básicamente no hay mucho que hacer, decía Pogačar, descansar tras esta gran semana, hacer algo de trabajo extra contrarreloj, esto sí que lo destacaba, y dice, y estaré listo para el Tour. Está claro que algo se le ha encendido a nivel de alarmas respecto al crono a Tadej Pogačar y la crono del miércoles, sea con la bici, sea con sus sensaciones, sea que quizá no habían trabajado suficiente prácticamente, que también se ha dicho, ¿no? En el túnel del viento, el tema de la crono, etcétera. Bueno, en cualquier caso, muy contento. Pogačar decía y recordaba que al Dauphiné había venido en el año 2020, que fue muy corta por el COVID, que fueron 5 días durísimos, de los más duros de mi carrera, decía Pogačar. Desde entonces no había vuelto, finalmente lo he hecho y estoy muy feliz y muy orgulloso. Pues muy contento. El bueno de Pogačar, que la verdad es que es para estarlo. Y después la otra cara de la moneda, Jonas Vingegaard, que desde que tuvo ese accidente se lo va tomando todo un poco pues como el renacido, ¿no? Le vamos a llamar, con todos los respetos, porque lo que tuvo fue muy duro y volver al nivel que volvió el año pasado es impresionante después de la caída de la Etxulia, pero yo creo que se lo va tomando un poco así, ¿no? Y no me parece mal tampoco. Decía que, bueno, un poco de todo, que en la aceleración y las subidas más largas espera poder dar un paso adelante las próximas 3 semanas del Tour, y que por ahí es donde tiene un poco más de esperanza. Yo creo que muy realistas estas declaraciones de Vingegaard, como diciendo, yo ya sé que en las subidas explosivas como la del viernes, ahí, vamos, me vais a permitir la expresión, lo tengo muy jodido, esto lo digo yo, pero de cara a grandes puertos, subidas largas, ¿no? De media hora o más de media hora, sobre todo en Alpes, Pirineos, etcétera, pues ahí es donde espero dar un paso adelante las próximas 3 semanas. Yo creo que son unas declaraciones que si lees entre líneas dices, o hago eso o es imposible que gane el Tour de Francia con este Tadej Pogačar, ¿no? Le preguntaban, ¿has visto algún punto débil en Tadej? Y Vingegaard decía, Tadej parece que está muy, muy fuerte. Es difícil ver absolutamente nada. Tenemos el foco más puesto en nosotros, para ser honesto, y si viera algo, tampoco te lo diría, decía el bueno de Vingegaard.
Decía, ser el actual ganador tiene más presión que ser el segundo de cara al Tour. También depende de tu preparación. Claro que hay más presión sobre Pogačar que sobre mí, pero creo que está en una situación en la que puede manejarla, así que eso no creo que cambie nada. Creo que ambos hemos sido capaces de manejar la presión en los últimos años. Y después le preguntaban un poco por la relación con Pogačar. Se les ha visto hablar, incluso en carrera también. Y ayer explicaba Vingegaard, he hablado bastante con él, no recuerdo muy bien qué nos vamos diciendo. Una vez fue en la cola del pelotón, que estaba rompiéndose, y hablamos si teníamos que ir hacia adelante o no, y decidimos no ir. Es agradable hablar con él de vez en cuando en la carrera. Es lo que os he dicho antes, muy buen rollo, ¿no? Entre Vingegaard y Pogačar. Son dos personas diferentes, cada uno con su personalidad, pero que se llevan bien, y yo lo agradezco, ¿no? Esta rivalidad sana, que quizá no da mucho juego, ¿no? de otras rivalidades deportivas, pero yo creo que está bien y que se respeten, ¿no? Y veremos hasta dónde llega Vingegaard, ¿no? Si es que encuentra ahí ese punto débil en el Tour para el grandísimo favorito que está de Pogačar. Carlos Rodríguez, lo que decía ayer en Meta, decía, no ha sido mi mejor carrera, pero ha sido una muy buena preparación para el Tour de Francia y eso es lo más importante. Estoy contento de haber estado delante en cada etapa y haber podido cerrar la carrera con un buen puesto en la general. Me siento muy agradecido a mis compañeros porque han confiado en mis opciones y han hecho un gran trabajo para apoyarme. Me hubiera gustado estar más arriba, no obstante, he dado lo mejor de mí y eso es lo máximo que me puedo pedir. Bueno, pues buena filosofía, sacando lo positivo de la propia carrera. ¿Qué decía Remco Evenepoel? Bueno, yo creo que es la otra cara de la moneda, es lo que decíamos antes, ¿no? Reconocía, fue muy duro. Ayer estaba, o sea, por ayer, ¿no? Decía, vacío hasta el final, no hay excusas. No tengo la mejor forma todavía, no tengo tampoco las mejores sensaciones. Durante la etapa de hoy, por ayer, me estaba sintiendo bien otra vez. Y cuando la carrera iba rápida me sentía muy bien, pero al final volví a estar muy vacío, así que nada, no sé cuál es la causa realmente. Tengo que controlarlo para que esto no ocurra en el Tour. Eso sí, no debería subestimar los problemas que he tenido con el polen y mi caída esta semana. No estuve al 100% durante 2 días. Hoy ha ido un poquito mejor. En realidad es un copy-paste, decía Evenepoel, del año pasado. Ahora tenemos que mantener la calma y seguir trabajando. Es verdad que la alergia con el polen le afecta mucho. Le ha pasado en diferentes carreras a lo largo de los últimos años. Recuerdo un Dauphiné donde también le pasó. Bueno, veremos si ha sido ese el motivo, ¿no? Las famosas alergias de Remco. En cualquier caso, bueno, está claro que, como hemos dicho antes, está a día de hoy lejos de Pogačar y de Vingegaard. En la crono, ahí sí, es muy competitivo, pero necesita muchos más kilómetros contra el reloj para poder ganarles en la montaña o aguantar esa ventaja en la montaña. Bueno, nos vamos a centrar esta semana en la Vuelta a Suiza, una prueba muy interesante donde finalmente Roglic no va. Teníamos la esperanza de que estuviera. Sabéis que le falta esa general, ¿no? Para cerrar su abanico de vueltas de palmarés de una semana impresionantes, pero no estará. Y bueno, ayer Romain Grégoire se llevaba la primera etapa de esa Vuelta a Suiza 2025. Se ha hecho con el maillot de líder también de la carrera, el francés de 22 años del Groupama FDG, que dejó tirados en el descenso a Alaphilippe, a Bakeland y a Barlemen para imponerse en solitario y ser el primero, ¿no? En llegar y cruzar esa línea de meta. Un Tour de Suiza que siempre es interesante, ¿eh? Yo la verdad es que es una carrera que siempre recuerdo que nos da y nos deja buenos momentos. Una carrera que prácticamente todos los días tiene puertos de montaña y donde creo que nos lo vamos a pasar bien esta semana. Hay algunos ciclistas que lo utilizan como preparación para el Tour. Ojo ayer a Pablo Castrillo, que se le vio fuerte también, acabando séptimo, buena actuación, y creo que va a ser protagonista. Creo que Javier Romo también llega fuerte. Pello Bilbao, aún con la forma que lleva, pues va a ser protagonista también. Juanpe también por ahí, bastantes españoles, y veremos, ¿no? El gran favorito creo que está clarísimo que es Almeida, pero bueno, insisto, veremos qué pasa en este Tour de Suiza, donde casi todos los días hay montaña y es chulo de ver. Ahora, ya que estoy con resultados, ayer Paul Mainier se llevaba la victoria en el... Ya me permitiréis el nombre porque es impronunciable. Cada año cuando lo leo me pasa lo mismo. Elftendenron, ¿no? Elftendenron, bueno, 2025, he hecho lo que he podido. El del Soudal Quick-Step, que volvía a demostrar que habrá que tenerlo muy en cuenta, ¿eh? En el futuro o en el presente ya del ciclismo. Philipsen era el máximo favorito, pero se vio sorprendido por este Mounier, que venimos hablando de él. Paul Mounier, buenísimo en ese sprint. Elia Viviani acababa tercero. Bueno, Jasper Philipsen,
ciclista belga que quiere recuperar el dominio de los sprints, que perdió seguramente la última edición de la carrera del Tour de Francia. En 2024 Girmay fue el sprinter más destacado en la Gran Boucle y se llevó el maillot verde de la clasificación de los puntos, y el corredor del Alpecin de Koenig, que no pudo defender el título que consiguió en 2023, pero este 2025 está totalmente decidido a recuperarlo. Para ello, Philipsen ha preparado un intenso programa de 4 carreras antes de la gran llegada al Tour, donde va a ser protagonista. Ayer era la segunda de esas carreras y le va a quedar la Vuelta a Bélgica 2025 del 18 al 22 de junio y los campeonatos nacionales de Bélgica. Así va a llegar, y después con la ayuda de Van der Poel, que se le ha visto verdaderamente bien, ha mostrado unas piernas muy buenas Van der Poel en el Dauphiné. Ayer incluso buscó la escapada en solitario, ¿no?, durante mucho rato, y realmente yo creo que va a ser una baza de cara al Tour más que interesante. Dicho lo cual, fichajes, mercado, rumores, que sabemos que esto os gusta, ¿eh? Vivimos ahí con la rumorología de los posibles fichajes. Ya sabéis que para Movistar y el año que viene hay mucho rumor, mucho nombre. Ya una vez renovado Enric Mas, prácticamente descartado lo de Ayuso. Y entre los rumores, y bastante avanzados, se podrían hacer 2-3 fichajes más de bastante nivel. Se habla de Roger Adrià, bastante, insisto, avanzado parece, Raúl García Pierna y Pipo Zana. Ojito con este último, el del Jayco Alula, que es un ciclista interesante, que termina contrato, es un ciclista que además ha ganado etapas importantes, que va muy bien cuando tiene un buen estado de forma en la alta montaña, y que es un ciclista que, vamos, si lo acaban fichando, puede dar grandes alegrías a Movistar, y sería incluso una segunda baza para generales de bastante nivel, ¿eh? Yo creo que sería un fichajazo. Vamos a ver, se nos están poniendo los dientes largos con estos rumores, ¿no?, de fichajes para Movistar del año que viene. O sea, si se ficha Roger Adrià, García Pierna y Pipo Zana, son fichajazos, ¿eh? El equipo, yo creo, que daría un salto muy importante, muy importante. Más, en estos días finales del Dauphiné, Daniel Benson ha avanzado, Quinios pues ha hecho un fichaje interesante a Sam Welsford, ciclista velocista del Red Bull. Parece que se lo lleva de cara a la próxima temporada para intentar ahí también rascar en los sprints. Además, ha renovado por 2 temporadas a Michał Kwiatkowski, uno de sus mejores ciclistas prácticamente de la historia del equipo, ¿no?, yo creo, ampliando así su contrato con el equipo británico hasta el 27. Acaba de cumplir 35 años, por lo tanto, posiblemente acabaría su carrera deportiva con 37, un poco al estilo Castro viejo, que creo que Castro lo ha hecho a los 38, si no me equivoco. Kwiatkowski, que a mí siempre me ha dado la sensación que podría haber hecho mucho más de lo que ha hecho en su carrera. Pero bueno, claro, al final también fichó por un equipo donde estaba también muy destinado al trabajo, ¿no?, en grandes vueltas a líderes como Chris Froome, Thomas o Bernal. Y bueno, por ahí ahora podría ser clave, ¿no?, para el futuro del equipo, los Carlos Rodríguez y tantos nombres jóvenes, Starling y compañía, que tiene Ineos, si es que no fichan a Evenepoel con ese run que hay de cara a la próxima temporada. Ya que estamos con rumores y cositas interesantes, el patrocinador francés AG2R La Mondiale pondrá fin a su vínculo con Decathlon, con el equipo como copatrocinador del equipo francés de World Tour, finalmente ahora, final de temporada, tras 25 años de implicación en el deporte. La noticia que fue avanzada esta pasada semana por el The Telegraph. Y ojo, porque hay un gran nombre que podría entrar, y se ve que, vamos, apostando mucho dinero, ingresando el equipo mucho más de lo que ingresa ahora mismo con AG2R, y sería L'Oréal. El Decathlon, que se podría llamar la próxima temporada Decathlon L'Oréal. Y insisto que el equipo aumentaría bastante su presupuesto. Y veremos, ¿no?, hasta qué punto eso les permite poder hacer movimientos. Un equipo que ya lleva apostando bastante en los últimos años por hacer movimientos económicos de bastante nivel. Michael Matthews, ciclista que a mí me encanta, que siempre me ha gustado mucho, con mucha tralla y que sigue dando un gran rendimiento encima de la bicicleta aún, del Jayco Alula, que no va a poder participar en el próximo Tour de Francia, el cual comienza el 5 de julio en Lille, debido a que le detectaron síntomas de embolia pulmonar durante una concentración en altura. Ciclista de 34 años ya, ganador de 4 etapas en el Tour, 3 en el Giro, 3 en la Vuelta, y que va a detener su programación, no va a correr absolutamente nada hasta que le encuentren la manera de solucionarlo, que parece ser que sí, que el equipo médico del equipo está investigando a fondo el alcance del problema, la posible causa, con el fin de determinar un proceso de recuperación seguro, óptimo, se puede hacer. Y vamos a esperar que se recupere y que pueda volver, ¿no? Y si no puede volver, la salud es lo primero, como siempre
decimos, y aprovechamos para recordar a todos los ciclistas que os hagáis pruebas de esfuerzo, que no cuesta nada una vez al año ir a revisarse un poquito cómo va el tema, y si alguna válvula, alguna cosita se ha desajustado por ahí, que nunca se sabe, que nunca se sabe. Y más noticias, sí, tenemos un par o tres aún más de noticias, porque hubo reunión el día 12 de junio de la Unión Ciclista Internacional, de la UCI, en Arzón, en Francia, que ha rechazado de forma oficial, no sé si ellos pueden hacerlo, pero bueno, el proyecto One Cycling. Ya sabéis que es esta ambiciosa, ya hemos hablado muchas veces, ¿no? Esta ambiciosa iniciativa destinada a transformar el ciclismo profesional. La decisión fue unánime por parte del comité de dirección, que la consideró incompatible con el actual marco de gobernanza del organismo, además de señalar su falta de coherencia competitiva. No nos ha sorprendido en absolutamente nada, porque va en contra, evidentemente, del sistema de negocio que tiene la UCI y los organizadores mayoritarios actualmente de las grandes carreras del ciclismo internacional. A pesar de este rechazo tajante de su forma actual, la UCI no ha cerrado la puerta del todo al proyecto, porque el presidente del organismo dejó claro que los objetivos del One Cycling, de globalizar el deporte y asegurar la estabilidad financiera de los equipos, coinciden, eso sí, con la UCI, y que si se replantea el proyecto podrían llegar a encontrar una especie de colaboración, ¿no? Un poquito es lo que comentaban. Insisto, al final vamos a ver, porque yo creo que el One Cycling va muy por libre de la UCI, y que la UCI se implicaría en todo caso al final si ya se ve, ¿no?, que lo han sacado 100% adelante. Más cositas, muy rápido. Más de 4 millones de personas, toda una región, la del Piamonte en Italia, que se volcará con la Vuelta, la del 90 aniversario el próximo mes de agosto, y el sábado 23 será la primera etapa, y antes, el jueves 21, la presentación de equipos se realizará en la Piazzetta Reale de Turín, la capital de la región, y esta pasada semana, desde el rascacielos Regione Piamonte, la sexta salida oficial de la Vuelta desde el extranjero, la primera de Italia, fue presentada, ¿no?, ahí con diferentes medios de comunicación, y estuvo también ahí Fabio Aru, ganador de la Vuelta del 2015, que fue pues protagonista, ¿no? Un ciclista que en su momento parecía que se iba a comer el mundo, ¿no? Y que bueno, pues se retiró pronto, joven, perdiendo la motivación, y que está bien que se vincule a su gran éxito, que es ganar esa Vuelta Ciclista a España, con final ahí, con remontada en la penúltima etapa a Tom Dumoulin. Y una última entrevista que me ha parecido interesante destacar, de nuestro colaborador y querido y amigo Nacho Lavarga, en Marca, esta pasada semana. Richard Carapaz, ya habiendo descansado un poquito tras el Giro de Italia, y un poco Richard explicando todo lo que pasó en esa etapa en Finestre y ese cara a cara con Del Toro, con Simon Yates yéndose por delante. Diferentes preguntas y diferentes, os lo resumo muy rápido. Para empezar, decían, ¿qué balance hacía? Y Carapaz decía, yo creo que es una de las vueltas que mejor se me ha dado durante mi carrera profesional. En 2018 fue mi primera participación en el Giro, pude ganar una etapa, estuve líder en los jóvenes, terminé en cuarto lugar. La verdad ha sido un recorrido bastante bonito, las 4 participaciones en el Giro han sido muy buenos resultados, es una carrera que siempre me ha gustado. Y le preguntaban, finalmente se la llevó Yates, ¿qué análisis hace? Y dice, ahora ya con la cabeza fría, pensando en todo lo que ha sucedido, dice Carapaz, me quedo muy satisfecho. Di todo lo que tenía, todo lo que estuvo en mi alcance lo hice. Ha sido un Giro muy bonito, muy peleado. Avivamos mucho la carrera. Al final hay cosas que se salen del control. Para mí, volver al podio después de casi 4 años es muy gratificante. Seguimos vivos, estamos aquí y tenemos con qué pelear. Me quedo con esto. Este año pudo pelear hasta el final y me quedo con eso. Le preguntaban, terminó muy enfadado, especialmente con el joven mexicano Isaac Del Toro. ¿Sigue pensando lo mismo? Y Carapaz, muy claro, decía, enfadado no, pero todavía me cuesta comprender qué pasaba. No sé, fue una situación muy extraña. No sé si usted, que ha visto tanto ciclismo, ha visto alguna vez a una maglia rosa dejar ir un Giro de esta manera. Cada quien juega sus cartas y ellos jugaron las suyas. Ese fue el resultado. Ese tercer puesto no me cambia mucho. Me quedo con la parte satisfactoria de haber vuelto a luchar por una gran vuelta. Pero decía, le preguntaban, ¿días después con perspectiva cambiaría algo de su estrategia? Y Carapaz decía, no acabo de comprender qué pasaba. Si en el coche de UAE o por la cabeza de Isaac, no los entiendo. He vuelto a analizar la etapa y nuestra consigna como equipo era aislarlo desde abajo para que fuese un tú a tú en la subida. Lo logramos bien. Pero luego vino Yates desde atrás, yo cerré, volví a cerrar, hubo un momento en el que pensé que no toda la responsabilidad era mía, le dejé a él trabajar un momento, pero se frenaba todo el rato, hubo un momento que era hasta vergonzoso, esto lo dice Carapaz,
Hubo un momento que me frené a propósito para que pasara él, no quiso, se volvió a frenar y dije, bueno, ¿qué pasa, Isaac? Esto lo explica Carapaz, ¿eh? Y entonces, dice, le dejamos algo de tiempo para meterle presión, pero se fue la diferencia a más de 2 minutos, tuve que volver a acelerar tras tomar la decisión para ver si explotaba del Toro o qué, y en los últimos 4 kilómetros, y esto sí que es nuevo, el punto de vista que explica Carapaz aquí, dice, subí muy fuerte, le recorté unos 40 segundos, coronamos a 1 minuto 20, pensé que a partir de ahí le tocaba a Isaac del Toro, pero en la bajada empezó a frenar Isaac del Toro, y en la bajada iba frenando, y yo le dije, ¿qué pasa? ¿Qué haces? Y dijo que quería esperar a su equipo que venían a más de 3 minutos. Le dejé todo servido, él solo tenía que tirar hacia adelante y colaborar para ganar el Giro. Y cuando llegaron los suyos ya era muy tarde. Me dijo, ahora sí vamos juntos, le dijo Isaac del Toro a Carapaz. Pero ya el otro tenía, Simon Yates, 5 minutos, explica Carapaz, y además un compañero clave por delante. Entonces le dije, ya es tarde. Se obsesionó conmigo y no lo acabo de entender, dice Carapaz. Fue una táctica muy extraña. Un líder no debe responder de esa manera, pero cada uno juega sus cartas. Si fuese mal, hubiese quedado en Finestre, él, por Isaac del Toro, ¿no? Dice, si hubiese ido mal, del Toro se hubiese quedado en Finestre, pero no fue así. Se lo dejé en bandeja de plata y no lo aprovechó. Él tenía que hacer solo la bajada y luego el valle siguiente. Me lo dijo cuando era tarde, pero el otro, Simon Yates, ya tenía 5 minutos y Good por delante. Y finalmente, por no resumiros toda la entrevista, que es muy interesante, la podéis leer en marca.com, explica que ha intentado ponerse en contacto con Isaac del Toro y hablar con él, pero Isaac del Toro ha desistido y ha desestimado, mejor dicho, todas las intenciones de Carapaz de hablar sobre lo que pasó y comentar un poco la carrera, y no ha querido Isaac del Toro hablar con Richard Carapaz. Eso es lo que explicó el ecuatoriano en Marca, que me parece, insisto, una entrevista muy interesante y que refleja muy bien lo que se vivió, y aún creo que pone más el foco en lo mal que corrió UAE y lo mal que lo hizo Isaac del Toro en ese sentido, ¿no? Porque fijaos cómo la sensación del propio ciclista es de, yo te echo los últimos 4 kilómetros, ahora lo único que tienes que hacer es trabajar hasta meta. Yo, un poco de Carapaz, yo creo que reconoce en esa entrevista de decir, yo ya sabía que ya no iba a ganar tampoco el Giro, porque te ibas a defender tú con Simon Yates y ahora, pero no sé, no sé, es la percepción, ¿no? Que yo creo que, no sé, veremos cómo le va la carrera a del Toro, pero puede ser una de las decisiones que se arrepienta a lo largo de su carrera deportiva, ¿no? Aún así está claro que es un ciclista muy joven, que aprenderá de ello y que hizo una muy buena actuación en el Giro, solo faltaría. Venga, va, no me enrollo más. Vamos a la tertulia, que hay mucho que analizar de cara a este Dauphiné, de cara al Tour de Francia, hablamos de Suiza, bueno, todo lo que salga, como siempre, con buenos colaboradores. Seguimos. Globero, amateur o profesional, todos en grupeta en Escapa Podcast. Participa en nuestra comunidad, busca Bici Escapa Podcast en Telegram y comenta con nosotros la actualidad, etapas, competiciones y participa en el sorteo de regalos. Bici Escapa Podcast, ahora en Telegram. La Pájara, la tertulia ciclista de Escapa Podcast. Bueno, pues aquí estamos, en tiempo de tertulia, como siempre, después de una prueba importante y una prueba interesante, una prueba de prestigio que siempre tenemos apuntada en rojo, especialmente este año por la participación previa al Tour de Francia, porque te deja detalles. Muchas veces no son definitivos, es cierto, aquella frase que se repite de que quien gana Dauphiné después no gana el Tour, otras veces sí, ¿no? Pero es cierto que este año, vamos, yo creo que vamos a poder sacar conclusiones importantes por quién estaba ahí, como digo. Me acompañan dos compañeros amigos de lujo, como siempre, Miguel Ángel Rodríguez, compañero mío en Marca. ¿Qué pasa, Miguel Ángel? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Muy buenas, todo en orden. Un placer, como siempre, tenerte por aquí. Y desde joanseguidor.com, Iván Vega. ¿Qué pasa, Iván? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, señores, muy bien todo. Bueno, os pido una primera conclusión rápida. Miguel Ángel, empiezo por ti, por mantener el orden, de lo que ha sido este Dauphiné con un Pogačar, bueno, es que aplastante. Yo creo que hay mucha diferencia a día de hoy entre él y el resto, la verdad. No sé si esto va a ser definitivo para el Tour, Miguel Ángel. Sí, a ver, yo creo que la lectura un poco que se saca es evidente. Yo creo que ahora mismo mucho van a tener que cambiar las cosas para que el Tour no sea un paseo militar de Tadej Pogačar y de UAE. Porque bueno, yo creo que podía entrar en el guión que Tadej ganara varias etapas, pero a mí lo que me sorprendió bastante, además, fue en las etapas de montaña la capacidad o la facilidad que tuvo UAE para aislar otra vez a Jonas Vingegaard.
Lo vivimos el año pasado en el Tour de Francia, en la etapa del Galibier, que a las primeras de cambio vimos a 4 de Blanco, 4 de UAE y al líder de Visma solo. Y esta vez, a pesar de que sí que hubo algunos intentos tácticos por intentar llevar ellos el dominio seleccionando el grupo principal, pero cuando llegó la hora de la verdad, un relevo de Narváez o un relevo de Sivakov fue suficiente para aislar al líder y dejarlo en lo que ahora mismo es el matadero, ¿no? Que es estar mano a mano con Tadej Pogačar. A mí es lo que más me llamó la atención y, como digo, mucho va a tener que cambiar la cosa y creo que hay poco tiempo para ello, para que esto no sea un paseo militar si no ocurre nada raro. Sí. Decía Iván Vingegaard que un poco su esperanza estaba en mejorar en las subidas más largas, ¿no? Esas que se puede encontrar quizá un poquito más, ¿no? En el Tour de Francia, que por ahí quizá puede hacer sufrir a Pogačar, pero no sé. Bueno, ya uno empieza a tener unos cuantos años y ha visto muchas Dauphinés que no han sido concluyentes. Es verdad eso. Entonces, claro, que tú dices, es que ha ganado el vigente ganador del Tour. Bueno, también Indurain ganó en su día el Dauphiné en el 96. Fue, yo creo, la carrera en la que más y mejor se le vio en cómputo global en todos los aspectos, montaña contrarreloj, ganando en el Isoag y demás. Y llegó al Tour y se hundió. Entonces, con esto no quiero decir que a Pogačar le vaya a suceder lo mismo, pero que sí que puede pasar, es una de las posibilidades. A día de hoy, Pogačar es favorito número 1 al Tour de Francia, creo que sí. Pero, ostras, Vingegaard y Visma tienen ahí ese calibre del Tour que yo nunca los descartaría, sinceramente. Me parecen dos elementos peligrosos. Además, creo que habrán tomado buena nota de lo sucedido estos días en el Delfinado, como diría Antonio Alix. Y saben perfectamente los escenarios que deberían evitar. Otra cosa es que logren evitarlos. Y que por otro lado, los mano a mano Pogačar-Vingegaard ahora mismo, el danés sale perdiendo. Perfecto, es tratar de aislar a Pogačar como lograron ya en su día, puesto que años, es decir, UAE ahora tiene un gran equipo, pero siempre lo ha tenido y han sido capaces de batir tanto a Pogačar como a UAE. Y yo creo que ese beneficio de la duda siempre hay que dárselo. Si bien es cierto que sería de ciegos obviar que Pogačar ahora mismo es el gran favorito para el Tour. Sí, la diferencia es que abismal. Hablabas de cuando consiguieron realizarlo. Es que justamente la etapa aquella del Granón marcó un antes y un después en UAE. Yo creo que ahí todos vislumbraron que había que generar una estructura que fuera un rodillo alrededor de Tadej y se pusieron manos a la obra. Y cada año la están mejorando más. Yo es que este año la única diferencia que va a haber con el roster que va a llevar UAE al Tour con respecto al año pasado es que Juan Ayuso va a entrar por Narváez, que yo creo que es un gregario top, un tipo que incluso te podría ganar más de una etapa en una gran vuelta, como ya ha hecho, de hecho. Y yo creo que ahí han afinado una maquinaria que creo que Visma está varios pasos por detrás. Es cierto que ellos tampoco tenían el roster del Tour, van a tener a Van Aert, van a tener al reciente ganador del Tour, Simon Yates, pero creo que siguen varios pasos por detrás, porque encima hay una diferencia en UAE con respecto al Tour, con respecto a otras carreras, a pesar de que es el equipo, mejor equipo del World Tour. Y es que cuando está Tadej, todo el mundo tiene claro que tiene que no hay duda, por dónde hay que remar. Situaciones como la que se dio en el Giro de Italia con Juan Ayuso en el Esterrato, con Tadej son imposibles. Imposible, sí. No. Vamos, acaban en medio del Golfo Pérsico. Claro. Entonces, que se atreva a hacer algo diferente. Todo el mundo lo tiene claro, la calidad de toda la gente que va a defender ese maillot en el Tour de Francia está fuera de toda duda, todo el mundo tiene buenos contratos y saben lo que hay. Y de hecho yo creo que el gran debe, que ahora mismo tiene esta estructura, es cómo gestionar el segundo liderazgo del equipo, que por los datos que tiene es el de Juan Ayuso, por eso fue el líder en el Giro de Italia, cómo gestionarlo para que no se den situaciones como la que se dieron en el pasado Giro. Yo creo que ese es un poco el debe que tiene, porque de hecho las únicas grandes vueltas que ganan son con Pogačar. En el resto de ocasiones no lo han conseguido, a pesar de que partían como grandes favoritos. Por supuesto, situaciones como la que se dieron en Cole de la Finestre. Yo creo que incluso si hubiera estado Juan de líder tampoco se hubieran dado. Yo creo que Juan no se hubiera ganado el Giro, pero creo que Juan no hubiera permitido que se hubieran esas diferencias o hubiera intentado por lo menos cerrar el hueco. Pero lo que nos atañe ahora, insisto en que
yo creo que la diferencia ahora mismo es muy, muy grande. O sea, muy grande. Yo creo que tendría que pasar por alianzas con otros equipos, algo muy raro o que ocurriera alguna circunstancia accidental en carrera para poder poner en entredicho esta dominancia. O voy a abrir un melón, la crono o no, Iván, porque por ahí es el único lugar donde se vio una pequeña carencia en Pogačar y toda la rumorología que si este año con las Colnago no van bien en las crono, que si Pogačar no había entrenado casi contra el crono este año, Yo ¿no? creo Y que va más trabajar por la ahí, montaña, Es por ahí el que, entreno, ¿no? si te das cuenta, es la segunda vuelta, si no me equivoco, que hace Pogačar este año. Claro, poco ritmo. El Dauphiné es la segunda vuelta que hace Sí, hizo Pogačar UAE este antes. año. ¿Perdón? Que corrió Emiratos. Emiratos, la única Correcto, etapa que correcto. Corrió Emiratos en primavera fue julio esa. y con una contrarreloj que pasaría por prólogo del Tour. Es decir, que al final, bueno, pues Pogačar tiene unos automatismos ahí pues muy intrincados. Veamos. Yo sinceramente creo que si el Tour de Francia quiere buscarle igual que cuando Miguel Indurain se decía este recorrido es anti-Indurain y demás, que después al final se da cuenta que todos los recorridos le iban bien. Quizás en alguno le costaba ganar más que en otro. A Pogačar puede ser la contrarreloj, su talón de Aquiles, siendo aún y así un excelente contrarrelojista. Pero sí que es verdad que es complicado, porque además si tú coges y haces una contrarreloj más larga o dos contrarrelojes largas, el problema es que Pogačar marca unas diferencias en montaña tan bestias que, por ejemplo, el mejor contrarrelojista, que es Renko, también tendría muchos problemas para nivelar la balanza con contrarrelojes más largas. La contrarreloj este año cae en un momento interesante, primera semana del Tour. Etapa 5, recordemos, en Caen, ¿no? En Caen, primera mitad de la primera semana y bueno, la mitad de la primera semana, perdón, muy similar a aquella contrarreloj del año 21 en la que Pogačar ya demostró que Roglic no estaba porque creo que fue cuando se cayó con la tonta aquella que saludaba a su abuela, se cayó Roglic, llegó muy mermado. Es decir, en esa cuando Pogačar ha tenido que demostrar que las contrarrelojes le van bien, las ha ganado también. Las ha ganado en el Giro a Pipo Gana. Es decir, que no estamos hablando de un manco. Es un ciclista de época. Y como ciclista de época es muy difícil encontrarle debilidades. Sí que es verdad que en esa crono son 33 kilómetros, que tampoco es una súper mega distancia, pero bueno, es una distancia interesante, ¿no? Teniendo en cuenta los últimos precedentes del crono, contra el crono. Y después la otra es una cronoescalada, donde yo creo que ahí son 11 kilómetros, ¿no? La de Pereguts. Yo creo que ahí sí que es cierto que las fuerzas se igualan, ¿no? Un inciso, Joan, sobre Pogačar, y que es pese a que hablas con Machín y juega al despiste, no, él no le preocupa la historia, no sé qué. Pogačar yo creo que tiene en su habitación una pizarra de esas donde va marcando los objetivos y les va poniendo el check, ¿no? Y es un tío que además me da la sensación de que respeta mucho también lo que son los entornos, los escenarios, y Pogačar tiene en su debe varios escenarios que cojean, ¿no? Uno podría ser el Col de Granón, el Galibier, otro podría ser, por ejemplo, Otakam y Col de la Loz, que son dos escenarios que se van a pisar en este Tour de Francia y que veremos a ver cómo los afronta, pero yo entiendo que tendrá ese puntito de motivación como lo tuvo el otro día para machacar a Vingegaard en el mismo sitio donde Vingegaard le había dado... Con Blues, correcto. Que le sacó casi 2 minutos, ¿eh? Es que la diferencia es abismal. Fue a saco. Entonces, me da la sensación de que estas cositas también le mueven, porque al final es que le tienen que mover estas cositas, porque a lo largo del año son tantas las victorias que logra, entre comillas, sin esforzarse, que evidentemente hay un esfuerzo y un trabajo que no somos conscientes de imaginar, que yo creo que estas cositas también le pueden motivar. Ahí encuentra seguramente la motivación, el pequeño detalle, ¿no? Realmente para seguir ese nivel. Mont Ventoux también puede ser un sitio donde Vingegaard un poquito ¿no? Ahí el último kilómetro, tour, ¿no? Creo que era aquel tour, si no me equivoco. Sí, le dejó unos kilómetros de la cima, iba a ganar escapado. Pero bueno, en el descenso lo enjuagó rápido. Sí. Es verdad que aquel día acababa abajo, este año no. Este año es la etapa 16, acaba arriba. Bueno, es cierto que después las carreras
En 3 semanas puede pasar de todo, percances, caídas, situaciones, abanicos, y por ahí, ¿no? Yo creo que es lo que Visma va a intentar, ¿no? Ver si encuentra ese pequeño lugar donde acogerse, ganar un tiempo y después defenderlo de alguna manera. Si es por piernas, parece difícil, ¿no? A día de hoy que le pueda Sí, derrotar. además es un inicio de Tour en zonas Sí. en el norte, en zonas montañosas, no, perdón, expuestas al aire. Bueno, Por ahí pueden, van a jugar un poco. pues tendrían que jugar. Al final no son tantas las opciones y sobre todo es evitar el escenario del mano a mano. Ahí está perdido, ¿eh? O sea, de momento, a día de hoy, insisto, en 3 Pero semanas parece que va a Eso intentar, es, pero, eso es. Es que a día de hoy yo insisto que lo veo, aislar a Pogačar me parece ahora mismo una quimera, ¿eh? O sea, yo lo veo muy complicado, muy complicado. O sea, es que Ya, pero ¿sabes qué lo han sucede? intentado con Jorgensen ahora, que iniciaba la selección, y es que después se quedaron y un relevo de Narváez un día y otro de otro apretón de Sivakov, y ya está, y ya estaban los dos solos. Y encima guiado por Tadej, que pedía fuego porque él buscaba esa situación. Ayer, por ejemplo, atacó Renko, salieron los dos líderes y cuando se quedaron juntos, la sensación es que No, el nivel de sobradismo era impresionante ayer. yo creo O que sea, él ayer no gana la etapa porque quiere celebrar su victoria 100 en el Tour. da esa Sinceramente. sensación, sí. El nivel de sobradismo es ese, pero yo también estoy con Iván en eso, en que nunca se sabe, ¿eh? Las carreras a veces, un mal día lo puede tener cualquiera, ¿no? Iván, Sí, te no, eso refieres por a eso, supuesto, ¿no? es ciclismo, que el No, fallecimiento lo es puedes ciclismo. tener, o Al una final, lesión, como le pasó a Juan en Italia, con la Exacto, rodilla, cualquier cosa de estas, eso está expuesto a eso exacto. para subir de una bici. Y vemos luego, muchas con veces. respecto a lo que decía Iván de las motivaciones, me ha venido ahora a la cabeza ¿Mm? San Luca, que es una colina, ¿vale? De nada. Sí. Sí, Pogačar perdió ahí un Giro de la Emilia con Enric Mas. Enric. Mm. Pues él la tenía grabada a fuego. Y de hecho, en el pasado Tour hizo el COM. Y luego ganó el Giro de la Emilia, que fue su primera Sí, victoria sí. con el arco iris. O sea, es que esas cosas son lo que le motivan. Podemos hacer marciano, pero a día de hoy, eso está en su mente. Es como O sea, un niño jugando a la PlayStation. Eso es yo siempre lo digo, es lo mejor que tiene, que disfruta encima de la bicicleta y estos pequeños detalles le motivan, ¿no? Y y realmente yo es creo que en la incentivo. etapa en condiciones normales, vuelvo a insistir, que es ciclismo, pero en la etapa de Col de la Loce de este año va a haber fuego y furia. O sea, Tiene pinta. total. Tiene pinta, sí. Iván, ¿qué decías? Sí. Yo, ¿sabes qué sucede? Que esto también pasa también mucho en fútbol, ¿eh? Ves muchos equipos que en octubre, noviembre, diciembre, yo oigo a muchos periodistas dar por sentados títulos de Liga, Champions League y Es demás. verdad que sí. Y después la competición no es solo el momento, la competición es una suma de circunstancias en el tiempo que van variando y que condicionan de una manera u otra. Y lo que te beneficia en la primera semana te perjudica en la tercera y viceversa y al revés, ¿no? Yo no veo tan lineal que Pogačar... Quiero pensar, ¿eh? Luego después tendremos la primera llegada en alto importante del Tour, que este año prácticamente no es hasta Otakam, ya bien metidos en la segunda semana. Y Pogačar vuela y se sentenció el tema, ¿no? Como cuando Chris Froome sentenciaba los Tours en la primera de las subidas, ¿no? Espero que no sea así, pero pensar que porque ahora le estamos viendo a este nivel sublime va a seguir manteniéndose estas diferencias y estas opciones de aquí a final, hay partido, ¿eh? Yo creo que hay partido. Piensa, Iván, que ayer... ostras, ahora no sé quién era. Es que escucho tantos exciclistas hablando y tal que a veces te pierdes con tanta información de todas partes hoy en día, ¿no? Pero que se decía que Pogačar, quizá para lo que era la preparación previa antigua, quizá moderna, ya, hoy en día ya quizá ha cambiado este concepto, pero antiguamente, para cómo se llegaba a Dauphiné, quizá estaba demasiado súper para lo que se entendía en el ciclismo de hace 10 años para estar en Dauphiné, ¿no? Y que esas 3 semanas finales eran donde se cogía la forma y que alguno sí que pensaba, oye, quizá demasiado bien para Dauphiné de cara a las 3 semanas y aguantar ese tipo de forma para 3 semanas más en un Tour de Francia. Ojo con eso, Iván, porque me parece que también es interesante ese dato, ¿eh? No sería la primera vez que lo vemos. Sí, bueno, a ver, vuela y después se le hace largo llegar el Tour. pasado, bueno, es una opción que puede surgir. También es verdad que ahora mismo lo que era el librillo del preparador de toda la vida, creo que se ha quedado con las páginas amarillas, Totalmente. un poco amarillentas, Eso es cierto, porque si te das cuenta, o sea,
por ejemplo, el otro día lo comentaba en Joan Seguidor, el tema de, joder, qué pena que no volvamos a ver a Del Toro y Ayuso en una gran vuelta este año por esa norma de que los menores de 25 son una gran vuelta por temporada, por el tema de preservarles y demás. Y dices, pero preservarles, pero si con 21 años les estás metiendo a disputar ya un Giro, les estás metiendo a disputar. Ayuso debutó en la vuelta, hizo podio. Con 19. Estamos hablando, con esto te vengo a decir que eso hace 15, 20, 30 años era la excepción. Ahora se está convirtiendo más en la norma. Estamos teniendo a corredores muy jóvenes, muy arriba, muy temprano. Pogačar, ¿con qué edad gana el Tour de Francia? Si es que además la entelequia del ciclismo... 20, ¿no? Con 20 años. Claro, el retrato más claro es que el otro día se lo oía a Alix, y es verdad, es el maillot de los jóvenes, que es que prácticamente nunca lo lleva su portador legítimo, porque lo tiene que llevar un segundo, porque el portador que debería llevarlo está de líder. Lo vimos en el Giro, lo llevó Ayuso un montón, porque Del Toro era el líder. Entonces, al final, estamos viendo que todo, según los parámetros en los que se movía el ciclismo, ya no son igual tangibles. Ahora, a mí me cuesta mucho creer que Pogačar se derrumbe en la última semana, más como trabaja UAE y cómo lo hacen. Pero puede ser una posibilidad, obviamente, como también puede ser una posibilidad de que Vingegaard recorte algo la distancia de aquí al Tour en cuanto a preparación física y también su equipo, el Visma, recorte también las distancias respecto a UAE. 50 vatios, ¿no? Tendría que recordar, o así, Miguel Ángel, más o menos en su vida. Sí, pero lo que comenta Iván es que es totalmente cierto. Yo he tenido la posibilidad de hablar con preparadores y con algunos médicos de los equipos World Tour, y ellos el resumen que te vienen a decir es que la ventana se movió en 2019, cuando emerge Tadej Pogačar, gana 3 etapas en la vuelta y hace tercero. Y al año siguiente gana el Tour de Francia. Entonces ahí entrábamos en un escenario totalmente nuevo, que es que jóvenes sobradamente preparados disputaban y ganaban grandes vueltas y a los grandes capos del pelotón totalmente consolidados. Y luego después, que esto todos lo sabemos, cuando hablas con Alberto Contador, cuando hablas con Joaquín, con Purito, cuando hablas con Miguel Indurain, te dice, bueno, ya veremos cómo están con 30 años. Porque claro, es que el escenario es totalmente distinto. Y ellos afirman que es imposible que mantengan este nivel hasta los 30 años. Porque Miguel ganó el primer Tour con 27. Alberto Contador lo hizo con 25. Y ahora todo eso, con la entrada de la segunda década del siglo XXI, todo eso ha variado. Ha variado porque ha venido una generación de jóvenes, pero es que creo que afecta a todo el deporte en general. Incluso en el Barcelona, Lamine Yamal tiene 17 años. O sea, sí. Y una manera de entender la vida de otra manera, incluso. Claro, al final es la tecnología, es la alimentación, es todo el desarrollo que ha llevado aparejado pues la vida en los últimos años, y esto aplicado al deporte. Y yo supongo que esto con la inteligencia artificial pues seguirá evolucionando aún más, porque va a ser imparable. Entonces, claro, nosotros, por ejemplo, el tema de Juan y de Isa del Toro, ellos no van a correr otra segunda gran vuelta esta temporada. Y el problema es que caen en el olvido. A Juan, ¿qué le pasó el año pasado después del Tour? Que al final, entre que luego tuvo el COVID, que lo pasó fatal y estuvo afectando varios meses, pero claro, él ahora tiene que ir a la clásica de San Sebastián, mundial, al Campeonato de España creo que no llega por el tema de la lesión que sigue arrastrando, y va a caer en el olvido hasta que febrero del año que viene prácticamente otra vez. Sí. Es un poco la contraprestación que tiene esta situación, porque ellos tienen miedo de que exploten, Está hablando de un concepto que es a ver si me acuerdo, es fatiga muscular heredada o acumulada, algo así, que tienen miedo de que no puedan desarrollar su carrera durante muchos años por ser tan jóvenes y explotarlos. Sí, pero al mismo tiempo nos damos cuenta de que estos jóvenes están optando a triunfos que generalmente se optaban con 7, 8 años más. Sí. Antes decías que Pogačar rompe la norma en el 2019. No te olvides de Egan Bernal. Egan Bernal gana el Tour de Francia también súper joven, siendo maillot blanco en ese Tour de Francia, habiendo volado en el Tour anterior a favor de Geraint Thomas, haciendo unas selecciones brutales y llegando prácticamente con los favoritos. Pero sobre todo a mí, por ejemplo, otro día tuvimos a Omar Fraile. Él sitúa esta revolución en el COVID. No sé qué pasa, que todo se acelera de una manera
que, claro, en pleno COVID nos encontramos con la exhibición de Plans de Belfield y la gran explosión de Pogačar, que, ojo, 6 años después sigue manteniendo. Cada año de Pogačar ha sido extraordinario desde entonces. Cada año parece que va más incluso. No ha sido un él el año pasado... para mí, cuando gana el Tour de Flandes, ya marca un antes y un después de su carrera, en el 23, pero yo creo que lo del año pasado ya es... Pero ojo que los datos, Miguel Ángel dice que Pogačar está un poquito mejor que el año pasado, a nivel vatios, a nivel tiempos en los puertos. A ver, en el equipo tienen claro que el pico de forma lo va a tener ahora en el Tour, porque ese era el objetivo de la temporada. Sí. Eso lo tienen clarísimo, porque la preparación ha ido encaminada a eso. Claro, me parece normal. Y de hecho llega con menos días de competición que el año pasado al Tour. Sí, más fresco, entre comillas, ¿no? Sí, bueno... Eso Machín lo vende mucho, ¿eh? Va a llegar con menos. A ver cuántos días, me parece que acabó con 15 días la Lieja-Bastogne-Lieja de competición. Sí, puede ser. Va a llegar con menos días, no sé qué, hostia, pero son menos días, pero ojo la intensidad, ¿eh? Exacto, Rubén. No son las balas, son la velocidad, ¿eh? Pues esto es lo mismo. Sí, es verdad. Oye, dejadme que os pregunte por Remco Evenepoel, porque, bueno, en Dauphiné la crono muy bien, ¿no? Yo creo que esto lo sabemos todos. Ha acabado un poco incluso frustrado en sus declaraciones, diciendo que el ritmo un poco de gregarios, ¿no? Para Pogačar y Vingegaard, bueno, que están a otro nivel, básicamente, y que él alucina, ¿no? Cuando empiezan a acelerar estos dos, lo lejos que aún está. Aún así dice que está un poco más cerca que el año pasado. Se le ha hablado por ahí Lipovic, que si queréis también lo podemos analizar, un ciclista, el alemán, que cada día va más, que da muy buenas sensaciones, ¿no? Y que en Red Bull yo creo que pueden estar muy satisfechos. Pero ahí está Remco, ¿no? Miguel Ángel, con, no sé, ese interrogante sobre si va a poder... No sé, yo creo que, claro, aspirar al tercer lugar del podium y veremos, ¿eh? Y veremos. Sí, a ver, la ausencia de Landa para él es un palo gordo para el Tour de Francia. Y luego es que la lesión, el accidente que sufrió en diciembre fue más grave de lo que se vendió en un principio. Yo también creo que le está lastrando bastante, sí. Él se comió la puerta de una furgoneta de reparto a una velocidad alta. Cuando estuve en Emiratos estuve hablando con Phil, con el jefe de prensa de Soudal, y me comentaba que le estaba bastante afectado anímicamente, que le estaba afectando al humor, porque el golpe las consecuencias fueron bastante más serias de lo que en principio hasta el propio ciclista pensaba. Wow. Y sí que se le ve que está yendo un poco a contracorriente esta temporada. Y no sé, esto ya es una volada mía, se ha publicado en Caballeros y tal, pero yo creo que Remco tiene que volar de ese equipo y tiene que buscar una estructura que tenga un objetivo mucho más focalizado en grandes vueltas y que no esté en la transición hacia eso, que es lo que está intentando hacer Soudal después de Alaphilippe. Yo creo que, no sé si Ineos o Red Bull o Lidl, la que sea, pero tiene que buscar un equipo que ya tenga un bloque consolidado que le permita ser competitivo en grandes vueltas y que no dependa todo de su situación personal en un momento dado de carrera, que pueda llegar con alguna arma más al momento clave, que ya sabemos que es complicado. Muy difícil. Iván, te despido, que sabemos que te tienes que ir, pero una valoración sobre Remco Evenepoel, que yo creo que el Tour se le va a hacer largo, tengo la sensación. Sí. No sé, Remco ha tenido a bien también derribar muros con los que no contábamos. El año pasado el podio en el Tour es un ejemplo de ello. Pero yo también estoy con que le está lastrando esa lesión que ha sido dura. La verdad es que si os dais cuenta, casi todos los top han tenido lesiones que les ha costado mucho recuperar el tono anterior. Pogačar hace 2 años en el Tour acabó rindiendo armas a Vingegaard y uno de los motivos yo creo es que no llegó a tope por la lesión que tuvo en Lieja, ¿no? Remco ahora, Vingegaard el año pasado, es decir, las estrellas estas que tanto queremos y tanto nos gustan se están pegando unas natas importantes y están padeciendo periodos de recuperación que yo creo que son también fruto de ese cambio de ciclismo que decíamos antes, de las velocidades, de los materiales y demás, que está todo hecho para tan performance que resulta que te olvidas un poco también de que el ciclista, si se pega el piño, responde con su cuerpo. Sí. Tú dirás, es un deporte de riesgo total, ¿no? Iván, cuídate mucho, que vaya muy bien. Un abrazo, chicos, un placer estar con vosotros. Un abrazo. El placer ha sido nuestro. Gracias, Iván Vega. Miguel Ángel, me quedo contigo. Aparte de Remco, es verdad que Lipovic, ¿quieres decir algo? A mí es un ciclista que me gusta, pero tengo la duda de si va a ser un vueltómano, porque yo creo que está en esa segunda lista, ¿no? de los candidatos a dar el salto,
pero creo que en vueltas de una semana sí que de momento ya ha demostrado que muy bien. Es verdad que en vueltas de 3 semanas también lo está haciendo muy bien, pero claro, una general de una vuelta de 3 semanas es otra cosa, ¿eh? Sí, sí, sí. Aparte, Red Bull, yo creo que convendremos que ha sido una de las decepciones hasta el momento de la temporada. Sí, sin duda. El año pasado fue séptimo, ¿no? En la general de la vuelta, Claro, creo. Sí, ¿no? dominaron todo o sea, dominaron el mercado, me refiero. Acometieron diferentes fichajes estructurales que tenían Mm. pinta que les iban a permitir ser competitivos en todos los terrenos. Y a la hora de la realidad se han llevado la Volta a Cataluña con primos y poquito más gordo han rascado esta temporada. Sí que es verdad que tienen a Lipovic, que ha mostrado un gran desempeño, está incluso mejor que Renko ahora en el Dauphiné, pero yo creo que está un poco verde para 3 semanas, igual que Giulio Perisali. Giulio Perisali ha hecho un Giro increíble. Fue el único gregario de verdad con el que contó Roglic mientras que estuvo en carrera, y después cuando estuvo él solo se sacó las castañas del fuego y terminó clasificando bien. Creo que hizo sexto o quinto en la general, Sí. no a la hora de memoria. Tienen que fichar a Ayuso, Miguel Ángel. Creo que todos los caminos llevan a Ayuso, ¿no? O sea, Bueno, a ver, es evidente que yo creo que esto ya es ficción lo que vamos sí, a sí, sí. contar. Yo creo que si o ellos o Lidl sería una buena estructura para que Juan pudiera desarrollar todo su potencial como líder de una estructura competitiva. Pero claro, si se pasara eso tendría que competir con Tadej en el Tour de Francia, que tampoco sabemos si con 22 años es lo ideal. No, a día de hoy está años luz. Esa es Yo la creo que está realidad. bien donde está, pero hay que tener claro que es el segundo líder del equipo, todo el mundo, y cuando él parte con esa vitola, pues hay que remar todos en la misma dirección, sobre todo si se cae, y se cae también el segundo favorito, como era Roglic en este rato, hay que esperar al líder. Con Pogačar se hubieran esperado todos. Claro. Pero bueno, Claro. se dio como se dio y a veces se gana y a veces se aprende. Totalmente, esa es una gran frase. Enric Mas, vamos repasando en este tramo final nombres propios. De menos a más, nunca mejor dicho. Y bueno, yo tampoco hacía una valoración muy negativa porque me gusta contextualizar también el ciclista, ¿no? Y antes decía, bueno, es verdad que quizá esperábamos mucho más en los primeros días de montaña, se metió en esta fuga y ahí recortó tiempo y subió la general. Pero es que Enric Mas siempre siempre previamente al Tour, nunca se le ha visto súper, o sea, nunca se le ha visto tanto en las pruebas que ha hecho en Suiza, otras carreras previas y tal, nunca ha destacado especialmente. Entonces, yo creo que está más o menos donde siempre, ¿no? Antes de un Tour de Francia. El pico de Enric siempre lo ha tenido en la Vuelta. O sea, yo creo que su prime llegó en el 2022, cuando hizo segundo en la Vuelta y le ganó el Giro de la Emilia a Tadej Pogačar y le disputó Lombardía en aquel sprint, que estuvo hasta el final. Yo creo que ahí él sí que mostró su mejor desempeño, y ahora pues yo creo que está en el camino un poco para ofrecer las prestaciones habituales de él en el Tour de Francia. Un top 10, ¿no? Un top 10. Bueno, yo creo que ojalá consiga un top 10, porque es que además con Enric, yo pongo un valor que tenga esa capacidad para cambiar el chip e intentar disputar etapas, como hizo el año pasado en el Tour y como lo hizo ayer. El problema es que da la sensación un poco desde fuera que cuando has corrido tantos años para mantener una posición en la general o para amarrar una posición en la general, cuando tienes que tomar la iniciativa y estás mano a mano con otros ciclistas que están más acostumbrados a eso, termina perdiendo. Pues es que en el Dauphiné le comen la tostada cuando se acerca un momento a una moto de asistencia por un bidón. Y Lenny Martínez, el último palo que le queda, lo suelta ahí, cuando él lo había hecho perfecto. O sea, lo habían hecho perfecto tanto él como Romeo. Romeo se vacía para mantener la fuga con vida, sabiendo lo que venía por detrás, lo consigue, y luego Enric la selecciona a él. Se fuma a Gili, se fuma a Van Gils, se fuma a todos. Y cuando se queda mano a mano con Lenny Martínez, te come la tostada cuando vas a coger un bidón a un... Y claro, te queda un poco ese resquemor, pero son situaciones que, a pesar de su veteranía, pues son un poco novedosas para él, aunque suene fuerte decirlo. Yo creo que él ha tenido un rol siempre que ha sido el de disputar clasificaciones generales, intentarlo, más que intentar cazar etapas, y cuando se ve en esa situación, pues surgen algunos fallos que estoy seguro que terminará por pulir. Sí, el año pasado, en el Tour, yo creo recordar que es en la etapa de Valuar, ¿no? Que esa etapa de montaña bueno, que no acaba arriba, que acababa abajo, ¿no? En Valuar. Sí, sí. Que el puerto previo que se subía, ahora no me acuerdo, era el Galibier, ¿no? Fue el día del Galibier, ¿no? Con todo aquello Ayuso y todo. Allí, claro, es la etapa número 4 y ahí ya se destroza
ya se destroza todo y pierde todas las opciones. Este Sí, sí. año, como ha dicho antes Iván, la primera gran etapa de montaña va a llegar más tarde y yo creo que eso le puede beneficiar de cara a mantenerse más en buenas posiciones, ¿no? Si sale vivo de la crono, etcétera. Pero bueno, es verdad que veremos, ¿no? Cómo se desarrolla. Después está el tema de Carlos Rodríguez, que, bueno, también de menos a más y bueno, tiene esperanzas. Lo bueno de Carlos es que como va mejor en las 3 semanas, es un fondista tremendo, ¿no? Tienes la sensación siempre de que si te hace un top 10 en un criterium en Dauphiné, pues que en una gran vuelta va a mejorar un poquito, ¿no? Va a dar un poco el salto. Pero se tiene que encontrar con esa chispa que ha perdido los 2 últimos años. Sí, además él esta temporada se la ha visto marcada por aquella rotura de clavícula que tuvo en febrero en Emiratos, que no se decidió operar porque por fortuna no tuvo desplazamiento y se pudo soldar sin necesidad de poner ninguna placa. Pero claro, eso prorrogó más la recuperación. Y Carlos, la realidad es que es un ciclista que es diésel. O sea, a él le cuesta, aunque tiene colmillo, como ha demostrado ganando etapas y ganando cosas, a él le cuesta un poquito más, no es tan explosivo como puede ser Claro. Juan o incluso como puede ser pues, los del Big Three. Pero sí que es cierto que ha arrojado malas sensaciones, pero sí que tenemos ya lo de esperanza de que él se va a ir encontrando mejor, porque este es su tercer Tour de Francia y lo que ha ido demostrando a lo largo de los años es eso, que él siempre ha logrado mantenerse regular y ha logrado ir mejorando a medida que pasaban los días. Y en este sentido sí que tiene una estructura que este año, sin Pidcock y sin Bernal en el roster del Tour, yo creo que sí que le van a arropar porque es la gran baza que van a tener, porque Thomas va a ir, pero bueno, Thomas está ya de retirada y yo creo que él va a ir un poco en plano homenaje y ayudar a Carlos, que es el líder sin ninguna grieta en todo el equipo. ¿Qué sería un buen resultado? ¿Un top 10 sería un buen resultado en el Tour? Bueno, mejorar lo que consiguió el año pasado, que hizo séptimo. Él ha hecho quinto, ha hecho séptimo. Yo creo que moverse en ese rango estaría muy bien para él. Yo creo que sí, y disputar alguna etapa que ya ha demostrado que lo sabe hacer. Lo que pasa es que para Ineos, claro, de donde ha venido históricamente este equipo, sigue siendo resultados, ¿no? Que están lejos. Sí, Ahora, pero ya son varios años de travesía, ¿eh? Yo creo que sí, al está final ya todo el claro. mundo lo tiene bastante asumido. Ellos apostaron por Carlos y ahora lo que tienen que intentar es que esa apuesta se consolide y que sea el líder y que no haya ninguna grieta en este sentido. El año pasado en el Tour, yo creo que bastante hizo Carlos porque la realidad es que parecía el ejército de Pancho Villa, entre Pidcock, Sí. cabreadísimo Fue un y desastre. súper amargado en carrera, que estaba ahí Bueno, tampoco conviví con él, Como pero casi siempre. O sea, estaba tampoco insoportable. Yo intenté. O sea, y lo recuerdo que hicimos para el periódico, ya ves tú qué chorrada, que era con el micro que nos dijeran un resultado. Y jugaban España e Inglaterra y y el tío es que se me quedó mirando y ni me contestó. O sea, muy mal. Sí, De hecho, y venía tiene esa de entrevistar tendencia, a Carlos que me dio un resultado. O sea, es que fue una cosa que fue desagradable, ¿sabes? Y este chico, ¿qué le pasa? Una cosa Sí. amable para las redes sociales de un medio importante. Si se ve hasta en Netflix, en todos los documentales sale señalado y Estaba Pidcock podrido. cruzado, bueno, horrible. Que por cierto, queda muy poco ya para el documental de Netflix, que parece que Pogačar va a tener bastante protagonismo, ¿no? Creo que la semana que viene sale Sí. ya. Veremos. Oye, solamente preguntarte, por el Tour de Suiza, bueno, entendemos que todo lo que no sea que gane Almeida, viendo un poco los rivales... Pues ayer empezó mal, ¿eh? Se dejó 3 minutos, o sea que... Sí, mucho tiempo, pero vamos. Van a tener que remar bastante los UAE para poder remontar eso, porque hay gente que también va a estar ahí para disputar. Tenemos ahí a Pablo Castrillo, que Ojalá. está a un minuto de Gregoire, y bueno, el objetivo que tanto él como Romeo, el objetivo con el que partían en esta primera parte de la temporada, era mejorar en grandes vueltas de una semana, y yo creo que se está consiguiendo. En Emiratos hicieron una buena clasificación y Romeo ha estado espectacular en el Dauphiné. Es buenísimo este chico, ¿eh? Romeo, yo creo que este va a ser un superclase, Miguel Ángel. Sí, tiene un motoraco increíble. Ahora lo que hay que hacer es ajustarlo para que dé réditos, que no sea solo pelear por clasificaciones generales. Viene un nuevo trienio, empieza la temporada que viene, hay que empezar a hacer acopio de puntos y Romeo tiene que ser uno de los baluartes de Movistar en este sentido, igual que Pablo Castrillo. Creo que la apuesta tiene que ser clara y no hay que focalizarlo todo en obtener buenas clasificaciones generales, porque al final el ciclismo, la realidad desde los últimos años de la implantación del sistema de puntos, es la que es. Y bueno, está bien hacer acabar sexto, séptimo, pero también hay que ganar. Totalmente. Díselo a Astana, que lo han sabido aplicar muy bien en esta temporada. Sí, lo han hecho increíble. de maravilla. Increíble bueno, lo que han conseguido. También es verdad que a eso han hecho una buena inversión detrás. La entrada del
del patrocinador. Hablamos con Cataldo en el Giro de Italia y nos contaba que, bueno, que han tenido bastante margen para poder acometer el proyecto y que va a ir a más, nos contaba, que los chinos están contentos. Y a ver L'Oreal con Decathlon también, que se dice que va a entrar ahí con fuerza en el equipo, metiendo mucho dinero el año que viene, un nuevo patrocinador. Aquí todo el mundo se busca... Vemos que todos los World Tour más o menos tienen la capacidad claro. para moverse. Movistar ha entrado una propiedad nueva, un porcentaje del accionariado de la empresa lo ha adquirido el inversor israelí, el que también tiene una parte del Atlético de Madrid. Bueno, y a ver si eso puede ser el trampolín para conseguir nuevas inversiones en el equipo. Pues yo creo que si no, te quedas fuera, ¿eh? Le falta un puntito para estar ahí. Yo creo que buenos mimbres ya hay. Esa mezcla de juventud y veteranía poco a poco va evolucionando y va consiguiendo cositas, pero si entra una nueva inversión y se considera otro líder competitivo en el equipo, yo creo que sí podría darse un salto importante. Veremos. Miguel Ángel, ¿qué vas al Tour tú? ¿Qué haces al final? ¿Cómo lo montáis? Pues va Nacho al Tour, ¿Nacho? como siempre. Y como siempre el año pasado. Y yo me quedo aquí me quedo en la redacción haciendo los directos y luego ya la vuelta a España, así que voy yo a la primera. Sí que vas tú, ¿eh? Muy bien. Bueno, os lo partís, ¿eh? Muy sí, bien. somos papás los dos y ya en casa, si un día llegaremos, después de 3 semanas, y tenemos la maleta ahí en la puerta. Hay que portarse bien. Lo que nos quede después de irnos en casa, después de irnos 3 semanas por ahí. Ay, Dios. Bueno, Miguel Ángel, cuídate mucho, ha sido un placer como siempre. Como siempre, un abrazo. Un abrazo. Lo dejamos aquí, volvemos la semana que viene con más cositas en Escapa Podcast, comentando como siempre la actualidad ciclista. Cuidaros mucho, gracias por estar ahí, adiós.